para dejar un registro. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas entonces a esta actividad y para comenzar con ella vamos a conceder unas palabras justamente al profesor Claudio Colombo, como ya dije, director del Instituto Evangélico de Teología de la región de O'Higgins, para que les pueda saludar a cada uno de ustedes. Bien, damos la bienvenida como grupo núcleo de FTL acá en Santiago y Rancagua a cada uno y también agradecer a David su buena disposición de poder compartir con nosotros este tema que creo que estamos, todos los que estamos acá estamos expectantes a escuchar. Hemos dialogado con David en nuestra instancia algunos temas y por supuesto yo creo que como siempre nos va a entregar una tremenda instrucción y conversación que vamos a tener acá sobre esta temática. Así que gracias David, un abrazo para ti y un abrazo para todos y todas las que están participando de la FTL, algunos son miembros que están conociendo el grupo o el núcleo, así que agradecidos también por su dedicación a este momento. Así que dejamos a Felipe para que presente a David y comenzamos rápidamente para escuchar. Muy bien, muchas gracias. A continuación presentaremos a el expositor de esta tarde, quien nos ha concedido la oportunidad de poder escuchar su ponencia, el profesor David Roldán, quien nos va a compartir la ponencia Escenarios actuales para un diálogo entre la filosofía y la teología. El profesor David es doctor en filosofía de la Universidad de Morón, doctor en teología del South African Theological Seminary, licenciado en filosofía y profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, decano del Instituto Teológico FIET, profesor de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano UCEL y profesor invitado en la Red Ecuménica de Educación Teológica. Damos la bienvenida al profesor David, le agradecemos por este espacio y le dejamos inmediatamente la palabra para que nos pueda compartir esta exposición. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Claudio y los colegas. Bueno, es una alegría poder compartir con ustedes. En principio, Claudio me había dicho un conversatorio, ¿verdad, Claudio? Un conversatorio. No es una ponencia, no es una ponencia como tal. Así que bueno, la idea es plantear algunos temas como para a partir de eso poder dialogar. Bueno, en realidad la filosofía como tal es una disciplina que está constantemente autodefiniéndose, autocriticándose, volviendo sobre sus propios fundamentos, con lo cual históricamente la filosofía como tal no es una disciplina que tenga una definición acabada o un modo de plantearse o un modo de ser válido para todos. En cierto modo, los sistemas filosóficos y las propuestas filosóficas de los pensadores constituyen una tesis como tal, en cada caso, una tesis de lo que cada uno cree que debe ser la filosofía o cree que debe, que es la filosofía, ¿no? Por supuesto que partimos de un origen histórico en donde clásicamente se entiende a la filosofía como un proyecto desarrollado en la Grecia antigua, en donde surgen en paralelo las primeras nociones de un abordaje científico de la realidad, la búsqueda de ciertos teoremas o de ciertas constantes matemáticas, cierta idea de un arte autónomo, en el caso de la tragedia griega, en particular en Atenas, y el proyecto, como Castoriadis lo denomina, proyecto de autonomía, que es en particular el proyecto democrático, la democracia como tal, como forma de gobierno. El pasaje de un modelo monárquico a un modelo, digamos, democrático, se da junto con un proceso de maduración de lo que se llama filosofía. Entonces, tomando ese inicio, queda, digamos, marcada por esos intereses, la filosofía,
Aunque por supuesto esto ha sido puesto en duda, o sea, se lo ha cuestionado y hay muchas posiciones al respecto. Es decir, si todos los pueblos tienen filosofía de alguna manera, si esta es una categoría específicamente eurocéntrica, digamos, iniciada en Grecia, si eso es válido proyectar a otras culturas o no, qué violencia hay detrás de esa operación. Bueno, eso se ha discutido mucho y nuestro colega y amigo Enrique Dussel, de origen argentino, radicado en México muchos años, fallecido hace unos años, él tenía una tesis muy crítica con el inicio de la filosofía en Grecia y rastreaba sus orígenes hacia civilizaciones anteriores, en particular la egipcia y demás. Así que bueno, eso es una discusión, pero digamos que por lo menos para entender, nosotros cuando hablamos de filosofía, hablamos de un pensamiento, de un intento, de un pensamiento riguroso acerca de la totalidad de lo real. O sea, ningún tema, ningún problema es ajeno a la filosofía. Entonces, eso fue decantando desde sus inicios, según algunas tesis como la de Heidegger y demás, en los presocráticos, hacia Sócrates, Platón y Aristóteles, que es como los pensadores más clásicos de la filosofía, en lo que se dio en llamar ontología o problema del ser. Digamos, cuando hablamos de la totalidad de lo real, hablaríamos del ser, y entonces todo es interés de la filosofía. Eh, digamos, la realidad material, empírica, la realidad de los seres humanos, las culturas, las costumbres, la deliberación ética, el arte, la belleza, la amistad, los valores, los deseos, la realidad que puede ser pero todavía no es, lo virtual, por decirlo con un lenguaje más contemporáneo, la historia, el paso del tiempo, bueno, y así un montón de problemas que en tanto los ponemos en lenguaje, forman parte de un lenguaje, digamos, filosófico y pasan a ser entes, aunque no sean realidades existentes materiales, un deseo, un olvido, en fin, las realidades mentales como tales también pueden ser caracterizadas como entes. Los valores, un valor como la amistad o el bien o la valentía, ¿no? Son entes también. Entonces, por más que no podamos ir a encontrarlos en algún lugar y sacar una foto o tocarlos, ¿no? Que no están en la realidad material, ¿no? Entonces, un primer abordaje de la filosofía claramente no cae preso ese abordaje de reducir lo real solamente a lo que vemos, tocamos, la realidad material empírica. Es mucho más amplio, ¿no? Y digamos, eso en la antigüedad de Grecia, y en la modernidad le toca a un pensador muy conocido, Emmanuel Kant. Kant, en el siglo XVIII, reducir o plantear, digamos, en un planteo muy clásico, que los problemas fundamentales de la filosofía se resumen en Dios, alma y mundo. El tema de Dios, de hecho, también ya estaba en su origen en la teología y en la filosofía griega. Tanto, digamos, los presocráticos tienen una idea de divinidad, como también Platón y Aristóteles, muy fuertemente Aristóteles, son sistemas filosóficos que incluyen un tipo de Dios, un Dios filosófico, en fin, pero incluyen a un tipo de Dios, ¿no? Así que con el correr de la historia, en el siglo XVIII Kant lo resume en estos Dios, alma y mundo, Dios, ser humano y mundo, las problemáticas del ser humano, ¿no? Lo que se va a terminar llamando el sujeto, la subjetividad. Entonces, un poco ahí se abre el panorama de todo lo que la teología por su lado, que se desarrolla en el caso de la teología cristiana, ¿no? Ya en los primeros siglos de la era cristiana, eh, dialoga mucho con la filosofía porque también ciertas corrientes, digamos, de la teología intentan también tener un discurso acerca de la totalidad de lo real, ¿no? Esto puede ser una influencia de la filosofía, puede ser una influencia neoplatónica en particular, de Plotino, algo también aparece ya en Orígenes de Alejandría, y se va, digamos, sistematizando en autores como San Agustín, autores, digamos, como Escoto Orígena, Duns Scoto también, Maestro Eckhart, y del lado más aristotélico, Tomás de Aquino, ¿no? Autores muy conocidos para la teología cristiana, ¿no? Entonces, ese interés por reflexionar acerca de la totalidad de lo real
la teología occidental, la teología cristiana occidental clásica también lo recibe y comienza a elaborar sus sistemas teológicos de una manera, en cierto modo, similar a la filosofía, pero con el punto de partida de la Biblia, de la revelación de la palabra de Dios, en fin, ¿no? Entonces ahí tiene una nota distintiva para con la filosofía, la teología cristiana, ¿no? Bueno, esto es un poco el panorama. En el siglo XIX surgen, digamos, una toma de conciencia de parte de, la, de ciertos movimientos sociales y de la filosofía, de que la idea de Dios como tal es una oposición o es algo que impide el pleno desarrollo de la humanidad o del ser humano, ¿no? Y se empieza a contraponer a Dios y al ser humano. Esto, digamos, ya está en Feuerbach, en la filosofía de Feuerbach, que es un pensador, digamos, del siglo XIX, un autor post-hegeliano, digamos, que viene después de Hegel, que es un autor que vamos a mencionar seguramente muchas veces, y que fue uno de los que más influenció al desarrollo filosófico de Karl Marx. Entonces, esa oposición entre Dios y el hombre, esa sospecha de la religión, la sospecha de que hay un discurso que oprime al ser humano y no deja de desarrollar su potencialidad y que la religión es algo malo, Dios es algo malo, que se opone al ser humano, bueno, se desarrolla fuertemente ahí en el siglo XIX con Feuerbach, con Marx y con Nietzsche, ¿no? Y estos autores proyectan su influencia hacia el siglo XX, hacia el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, que ya empezamos a hablar algo más de lo contemporáneo, eh, hay, digamos, distintas corrientes y distintos énfasis, ¿no? La filosofía se multiplica en muchísimas corrientes eh, y algunas de ellas hacen del ateísmo una militancia, digamos, radical, como podemos ver en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en Albert Camus y demás, en el existencialismo francés en particular, no en la filosofía existencial alemana, en donde esa filosofía está muy en diálogo con la teología, pero en el caso del el existencialismo francés es muy militante en su ateísmo, y entonces, bueno, ahí el diálogo con la teología se ve un poco más complejo porque hay una falta de legitimidad de uno de los interlocutores, ¿no? Aparece sospechada la teología. Y así todo, por supuesto, ha habido maneras de dialogar con esas corrientes porque siempre han servido para purificar los ídolos de la teología cristiana y recuperar símbolos válidos, ¿no? En ese sentido, bueno, hay corrientes como no tan radicales como el existencialismo francés ateo, como la hermenéutica en general, el proyecto de Gadamer en Alemania, en Francia el propio Paul Ricoeur que era un pensador de tradición evangélica de Francia, en donde el diálogo con la teología es mucho más fecundo, ¿no? Y es muy explícito, ¿no? Entonces ahí hay un primer momento de diálogo fecundo entre teología y filosofía, que podríamos mencionar la hermenéutica como tal, en la cual de un modo también entra en Alemania Heidegger como uno de los pensadores que más influencia ejerce sobre la hermenéutica, y también con una impronta mucho más social, la llamada Escuela de Frankfurt. La llamada Escuela de Frankfurt, teoría crítica también, no es exactamente lo mismo, pero se lo suele asociar. Es un proyecto interdisciplinario que tiene sus orígenes por una fortuna donada por un argentino, increíblemente, un Felix Weil, que era un hijo de un inmigrante alemán aquí en Argentina, y pone, digamos, los fondos iniciales para armar ese instituto entre 1921 y 1923. Hacia 1930 se desarrolla se consolida, digamos, ese proyecto de la Escuela de Frankfurt y con el ascenso de Hitler al poder emigran para Estados Unidos. Alguno de ellos no logra escapar, como el caso de Walter Benjamin, de mucha influencia en las últimas décadas en América Latina. Y, y también, bueno, el proyecto en sí lo que busca es articular un pensamiento crítico de la sociedad, donde la relación entre el ser humano y la naturaleza aparece bajo una nueva luz, bajo una luz muy crítica, dialéctica, en donde se busca no separar
analíticamente los momentos para que queden separados, sino volver a integrarlos en una totalidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que hace ese proyecto es tomar la influencia de Marx en las contradicciones sociales, la lucha de clases o las problemáticas sociales, pero releerlo a la luz de la sociología de Max Weber y con muchos elementos del psicoanálisis también centrándose en el individuo como tal, ¿no? Y también en cómo se integra el individuo a la sociedad de masas, digamos, todo el problema de los medios de comunicación, la manipulación y demás, ¿no? Bueno, con todos esos afluentes que son muy ricos para el diálogo, también la Escuela de Frankfurt fue muy fecunda para el diálogo con la teología. En el caso, en América Latina en particular, se dio el caso de Rubén Alves, que en la década del 60 introdujo muchos elementos de la Escuela de Frankfurt en su teología de la liberación, ¿no? Así que ahí hay otro momento de diálogo, digamos, contemporáneo, hablando del siglo XX y ahora proyectando un poco al siglo XXI, ¿no? Junto con eso, bueno, dentro de ese mismo escenario que tiene que ver con la problemática social, la problemática histórica, en donde el problema de la utopía vuelve a aparecer y no aparece como algo solamente negativo, como aparece, digamos, en blog, en autores como Bloch o en autores, bueno, ya mucho más explícitamente teológicos, ¿no? Como Dussel, que ya hemos mencionado. Eh, el problema de si la historia tiene un sentido, si se conduce a una planificación o hay algún tipo de irrupción divina, de un tipo de Mesías, o hay un mesianismo social que pueda dar a través de un giro revolucionario paso a una sociedad radicalmente distinta, ese tipo de esperanzas en un cambio radical de la sociedad tienen su origen teológico en las narrativas bíblicas, en el mesianismo y demás, y hay, digamos, pensadores que vuelven a incorporar eso en sus proyectos filosóficos, ¿no? Hacia la última, digamos, en las últimas 2 décadas del siglo XX, se pone muy de moda y se difunde mucho el problema de la posmodernidad, y ahí es otro momento en el cual la teología y la filosofía dialogan mucho, porque la modernidad, digamos, queda asociada a un tipo de racionalidad unidimensional, violenta, alérgica a la alteridad, alérgica a la diversidad cultural, alérgica a la diversidad de identidades, con un, digamos, reduccionismo racionalista, empírico, en donde ideológicamente aparece el mundo occidental, los países anglosajones, Europa, Estados Unidos, en fin, como modelo, digamos, de humanidad que va justificando en su momento en el siglo XIX ya colonialismo, distintos proyectos colonialistas, y en el siglo XX un predominio militar muy potente a partir de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la modernidad para la mirada posmoderna aparece como ese discurso falso que promete progreso, racionalidad, y articulación, digamos, de las contradicciones en un modo de ser ya vigente, que sería el modelo de esas sociedades que todos deberíamos admirar, ¿no? Bueno, esos problemas afloran, digamos, con la posmodernidad. Está ahí unido la disolución de la Unión Soviética en el año 89 y el año 91 que se formaliza, ¿no? Entonces, en América Latina llega hacia la década del 90 muy fuertemente todos estos libros sobre posmodernidad, en donde, bueno, las grandes ideologías parecen haber fracasado, se han disuelto, la comprensión de la temporalidad se disolvió, la linealidad de la historia se disuelve y queda en un sinsentido, en un vacío, por el fracaso del discurso moderno. En este acercamiento posmoderno, entonces se cargan las tintas muy fuertemente contra la modernidad y aparecen otras narrativas, otras experiencias como alternativas ante ese desierto que queda tras la caída de los discursos de la modernidad. Entonces ese es otro momento muy importante que en ámbitos de habla hispana fue
este español José María Mardones, que produjo muchos libros de reflexión sobre la posmodernidad, el primero de ellos del año 1988, Posmodernidad y Cristianismo, en donde describe críticamente toda la moda esta de la posmodernidad, da crédito a muchos de los autores que defienden esto y a la vez plantea otras alternativas, toma como válida la opción de Habermas, que es una alternativa a la posmodernidad, ¿no? Que después podemos desarrollar, y sí reconoce que el fracaso de los cristianos, en particular en este caso no los cristianos, en poder crear una comunidad acorde a los principios del reino de Dios, el predicar unas cosas y no cumplirlas en la realidad, eso en algún momento fracasa y entonces uno debe asumir el lugar que le corresponde a uno como teólogo, como teóloga, como líder religioso, en fin, es una idea de, digamos, bajar la autoestima y reconocer la fragilidad, reconocer lo fragmentario, una apertura al relativismo, por supuesto, esto visto desde el fundamentalismo es como un relativismo total, bueno, y se agarran la cabeza desde el fundamentalismo frente a todo esto, y bueno, va a ser muy difícil para el fundamentalismo en general discutir con cualquier sistema filosófico, o sea, ahí si uno no está parado en algún tipo de teología crítica, es difícil poder dialogar con la filosofía, ¿no? Así que hasta ahí, digamos, sería el, el siglo XX, digamos, la posmodernidad, y luego surgen en algunos casos proyectos como individuales, que son muy fecundos para la teología. Bueno, por un lado, digamos, continuando la tradición hermenéutica, se habla de un giro memorial, el tema del mesianismo, las esperanzas religiosas en una nueva sociedad de justicia y paz, son reinterpretados por algunos sistemas, como hay algo de la influencia de Hannah Arendt, muy fuertemente Paul Ricoeur, en España, y digamos que es en nuestra lengua española, ¿no? Reyes Mate, este pensador español, eh, y otros autores, lo que hacen es valorar el testimonio histórico y la memoria histórica de los pueblos y qué elementos dinamizadores están en esa memoria, en esa historia, y qué valor hay en el cuidar la memoria de los pueblos, ¿no? Y en nuestra memoria histórica. Es decir, romper con cierto ideal moderno de corte, de que lo nuevo es lo que vale y lo viejo hay que abandonarlo y dejarlo atrás, ¿no? Entonces, contra esa modernidad unilineal, este giro memorial recupera la historia, la memoria, el archivo histórico, los testimonios, ¿no? Bueno, ahí hay algo que se da también en fines, digamos, de acá del 90, primeros años del siglo XXI. Hay obras de Paul Ricoeur muy importantes y Reyes Mate y otros autores, ¿no? Y, digamos, dialogando con toda esta gente aparece un personaje muy particular de Eslovenia, que es Slavoj Žižek. Slavoj Žižek también, muy prolífico, muy conocido. Vivió en Argentina algunos años, de hecho, estuvo casado con una argentina aquí, en Buenos Aires, y bueno, un autor que digamos, produjo muchísimas obras y en donde el diálogo con la teología es explícito total. Hay mucho conocimiento teológico en la obra de Žižek, y bueno, digamos, a su modo él retoma aspectos o motivaciones de la escuela de Frankfurt, digamos, en términos de unir la tradición de Hegel y Marx, los problemas sociales, el psicoanálisis, que en el caso de él es lacaniano, y muy fuertemente el problema de la ideología, cómo opera la ideología en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Del año 95 en adelante, tiene textos anteriores, pero bueno, los más importantes de él son más o menos del 95 en adelante hasta hoy. Saca no sé, uno, dos, tres libros por año, algo así, no sé, yo le perdí la cuenta, tengo muchos, pero ya imposible comprar todos, no, no hay manera de seguirlo. Bueno, en su caso, forma parte también Žižek, junto con otros autores, de un escenario muy importante de diálogo filosófico y teológico, que es como, algo así como las lecturas filosóficas de San Pablo. La obra de San Pablo también fue motivo de reflexión filosófica a principios, digamos, de los años 2000 del siglo XXI. Slavoj Žižek, pero él ya, cuando él ingresa a esto,
ya Alain Badiou, un filósofo francés contemporáneo que vive actualmente, había sacado en el año 2000 su libro breve, muy breve, pero muy bueno, San Pablo, la fundación del universalismo. Badiou es un autor, digamos, antirrelativista o anti-posmoderno, que a su modo, digamos, mitiga, digamos, esa falta de relatividad en sus planteos con el concepto de acontecimiento, que en la historia suceden acontecimientos totalmente imprevisibles y que cuando suceden transforman las subjetividades, ¿no? Entonces él, si bien tiene una apuesta por la matemática muy fuerte, de que el ser se capta matemáticamente, deja un lugar a estas problemáticas más propias de la teología, ¿no? Entonces el libro de San Pablo de él, que toma mucho, digamos, en la parte concreta exegética de San Pablo, aunque no es un libro de exégesis, pero que se ha nutrido bien, de Borgman, Gunther Borgman, el libro sobre San Pablo y los escritos de Borgman, ¿no? Y otros autores también. Eso es del año 2000. Creo que en 2003, me parece que en 2003 saca Zizek El espinoso sujeto, donde tiene un capítulo entero dedicado a eso. No, 99, 99, entonces estoy, sí, bueno, son esos años más o menos, 99, 2000. Zizek saca El espinoso sujeto, que tiene un capítulo de diálogo con Badiou sobre San Pablo, y luego a partir de ahí Zizek saca varios libros de teología sobre Cristo, San Pablo y demás, o sea, estos temas vuelven a estar presentes en él. Y en Italia, Giorgio Agamben, el filósofo Giorgio Agamben, también sacó un libro sobre San Pablo, creo que en el 2006, eh, El tiempo que resta, el tiempo que resta sobre la carta a los romanos, algunos elementos de Corintios y demás. Ese es otro abordaje también filosófico sobre San Pablo, que sea más o menos en esa época. Un judío radical, el Radical Jew de Daniel Boyarín, más específicamente dentro, digamos, de una teología judía, o sea, ya es un filósofo, pero con, digamos, con un conocimiento teológico ya histórico de parte de él, no es un filósofo que se puso a hacer teología, ¿no? Sino que practica ambas cosas. Daniel Boyarín también saca un libro importante en ese momento. Y después, bueno, hay muchos diálogos, conferencias, simposios sobre el tema, y entonces eso también se publica y hay muchísima bibliografía sobre el tema, ¿no? Hay un texto muy importante en el año 87, una conferencia que da Jacob Taubes, que se anticipa, digamos, a todos estos giros sobre San Pablo. Jacob Taubes en Heidelberg en el año 87 da unas conferencias. Esas conferencias se desgraban y salen publicadas después, pero originalmente fue una conferencia oral sobre la teología política de San Pablo. Y él también, en mucho diálogo con la Escuela de Frankfurt, aparece Freud, aparece Marx, Hegel, todos estos autores relacionados con San Pablo. ¿Y en qué sentido? En algo de lo cual va a dialogar mucho también Zizek. Y bueno, tiene que ver con la relación entre la ley y el Mesías. Cristo como fin de la ley, Cristo como liberación de la ley, la dialéctica entre ley y evangelio, ¿no? Temas de la teología luterana y demás. Bueno, todos esos temas adquieren un rol filosófico para estos autores en términos de cómo se relaciona la sociedad con la ley, por qué obedecemos las leyes que obedecemos, cómo podemos transformarlas radicalmente, bueno, en fin, alguna serie de problemas filosóficos que estos autores encuentran en San Pablo, un autor con quien dialogar y con quien reformular algunas ideas filosóficas, ¿no? Así que es otro momento de mucha fecundidad, este de San Pablo, quizás el último así de gran fecundidad, y ya más contemporáneos se puede mencionar, bueno, todo, digamos, por un lado, el problema, digamos, histórico que ya viene con los pensamientos de colonial, ¿no? De Frank Fanon, del propio Dussel, el tema racial, digamos, del racismo, eh, además, digamos, de ser seres humanos sometidos a una opresión de clase social, aparece obviamente la raza, el género, como componentes muy importantes a la hora de analizar la opresión social, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos proyectos filosóficos y teológicos van a de alguna manera complementar o a veces criticar más radicalmente un planteo de dominación entre capitalistas y trabajadores, que la categoría de proletariado trabajador es muy abstracta y no da cuenta de la diversidad cultural, de la raza, del género,
que son elementos a tener en cuenta en un análisis sobre la dominación social, ¿no? Entonces, ahí aparecen proyectos como el de la interseccionalidad, en donde, bueno, de acuerdo a distintas categorías de análisis, uno encuentra la influencia de todos estos elementos al analizar situaciones de opresión, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy frecuente en la teología contemporánea. Y por otro lado, todo el problema ecológico, que también, digamos, están muy, muy relacionados. El concepto filosófico de antropoceno, de una edad en la cual el ser humano deja un impacto en el planeta que ya es irreversible y que la acción humana desencadena procesos que pueden conducir a su exterminio, ¿no? Entonces se piensa filosóficamente el problema ecológico con ese tipo de categorías, y ese es otro, digamos, escenario de diálogo teológico. Podemos verlo ya en su momento, ¿no? En la obra de Boltmann, que dedicó varios textos al problema ecológico como un antecedente de este abordaje desde el lado de la teología. También Leonardo Boff, en su momento, produjo varios textos de teología y ecología, y así es otro escenario en donde, de alguna manera, la filosofía, las ciencias sociales, ciencias del ambiente y demás, dialogan con la teología. Pero bueno, es otro núcleo importante de trabajo. Y ya más recientemente, o digamos de una manera que en principio fue orgánica y luego se disolvió, apareció en Londres en el 2007 un movimiento llamado realismo especulativo. Realismo especulativo. Ese movimiento rápidamente se disolvió y los autores quedaron trabajando, digamos, de manera independiente, algún francés como Quentin Melasou, un británico como Ray Brassier, un norteamericano como Graham Harman y, bueno, otra serie de autores, ¿no? Digamos que también en el siglo XX se dio un giro de la filosofía sobre los problemas de la subjetividad. Parte de esto tiene que ver con la influencia del psicoanálisis en la filosofía y en ver los procesos, digamos, que operan en los seres humanos y en las sociedades, que pretenden ser conscientes y tener todo controlado, pero en realidad hay un montón de fuerzas reprimidas que afloran, digamos, en nuestro discurso y nuestra práctica consciente, ¿no? Entonces, por un lado estaba toda esa problemática y por otro lado, por problemas similares a los del realismo, fue muy, muy importante en Europa la fenomenología que es una corriente fundada por Edmund Husserl en las primeras décadas del siglo XX, centrada en la vida de la conciencia, en la vida subjetiva, en cómo experimentamos el mundo. Exista el mundo o no, los sujetos o el sujeto que habla y reflexiona experimenta el mundo de determinadas maneras, con determinadas características en ciertas leyes de asociación o leyes de estructuración de sus experiencias, y se puede armar todo un sistema de cómo experimentamos el mundo, los sujetos o el sujeto que reflexiona en esa actitud fenomenológica, ¿no? Esa corriente, digamos, fue muy fecunda también para la teología a lo largo del siglo XX, porque a diferencia de un planteo positivista que toma la realidad dada como algo indubitable y un dato que no se puede cuestionar o criticar, la fenomenología se desprende de ese problema de la existencia de los objetos y describe la experiencia del sujeto frente a esos objetos. Entonces, la existencia o no de Dios, la verdad de las narrativas bíblicas, si Moisés realmente lideró al pueblo que salió de Egipto, o Jonás estuvo 3 días en la ballena y demás, todos esos acontecimientos históricos para un planteo fenomenológico carecen de sentido en términos de si sucedió o no, porque lo que importa es el sentido para la conciencia de aquellos fenómenos que experimentamos, o unido con este giro memorial, bueno, el valor que hay en ciertas tradiciones que no son solamente opresivas, ¿no? Hay reservas de sentido liberadoras en las tradiciones, más allá de la veracidad o no de los datos históricos que se relatan. Entonces, de distintas maneras, la filosofía del siglo XX, como en reacción al positivismo y al empirismo y demás, esto se da en el siglo XIX, ya comienza en el siglo XVIII, y digamos a este rol rector de las ciencias naturales, como que lo único que existe es lo que la ciencia puede determinar que existe,
Bueno, la teología y muchas de estas corrientes filosóficas reaccionaron frente a ese reduccionismo desarrollando perspectivas desde la subjetividad. De alguna manera, la filosofía se ocuparía del objeto como tal y la filosofía desde el problema de la subjetividad. Todo esto, por supuesto, se desarrolló también en las ciencias sociales, todo el tema de los presupuestos del investigador en ciencias sociales, el rol del investigador, ¿no? La construcción de los datos en ciencias sociales, ¿no? Que no son datos que están ahí, que caen armados, sino que hay un trabajo que el investigador hace y eso hay que dar cuenta de eso, ¿no? Los presupuestos, la ideología, ¿no? Desde dónde hablamos, desde dónde analizamos, ¿no? Entonces el siglo XX fue un giro, en cierto modo, sobre el sujeto, sobre la experiencia subjetiva, y en el siglo XXI, entonces, hay distintos giros realistas, como en reacción a ese movimiento subjetivista, digamos, del siglo XX. En el siglo XXI hay varios movimientos realistas, uno de ellos es el realismo especulativo. Digamos que lo que tendría que, para que entenderlo en este planteo sería, bueno, la filosofía estuvo demasiado ocupada en los últimos siglos de el sujeto o la subjetividad y cómo accedemos a la realidad, cómo accedemos al sujeto, al objeto, perdón, pero nosotros queremos hablar directamente del objeto, porque si no, no hay realidad y todo se disuelve en el aire. Y en realidad podría no existir el sujeto y el objeto va a seguir existiendo, o siempre existió con independencia de los sujetos, ¿no? Todo un poco lo que está detrás es, en estos giros realistas, disputarle a ciertas vacas sagradas muy, muy importantes de la filosofía del siglo XX, como Husserl y Heidegger y un montón de otros autores, también a su modo Wittgenstein y otros autores también, bueno, que han hecho un giro excesivo sobre la subjetividad y que esto ha traído el problema del relativismo y que minó las bases del discurso científico en la sociedad y la credibilidad y la plausibilidad del discurso científico, porque en el fondo la gente se fue dando cuenta como que todo es relativo, entonces no hay ninguna verdad objetiva y tampoco la ciencia nos puede dar una verdad objetiva, ¿no? Entonces el realismo trata de defender el discurso objetivo de las ciencias a su modo, con muchos problemas, y, digamos, disputa en la filosofía a estos movimientos como la fenomenología, la hermenéutica y demás, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, en algunos casos intenta directamente reflexionar sobre el objeto y proyecta algunas categorías subjetivas sobre el objeto, como el caso de Harman, en donde no hay tanto posibilidad de diálogo teológico, habría que explorarlo eso, pero en el caso, hay un caso muy particular, que es este francés que les digo, Quentin Meillassoux, que en bueno, la tesis de él es de año 1997 y fue publicada en el 2006, 2005, 2006, por allí. Em, la tesis directamente doctoral de él se llama La inexistencia divina, o sea que el tema del Dios es central para él, ¿no? El argumento de él es bastante, digamos, original y extraño, pero son cosas que pasan mucho en la filosofía, ¿no? Poder sospechar de la realidad y dar rienda suelta a la reflexión, ¿no? Sin importar las consecuencias o hasta dónde nos lleve esa reflexión, o aunque no la podamos completar, ¿no? Eh, Él, por un lado, este autor Meillassoux, que es discípulo de Badiou, yo mencioné a Badiou sobre San Pablo y hablé de la matemática. Él también piensa lo mismo, que la matemática nos da la ontología, nos da cómo es el ser, la estructura de la realidad, y no es la matemática, ni. Sí, la matemática como tal no es relativa, sino que es objetiva. Bueno, hay todo un problema de cómo justificar eso, pero la apuesta de ellos es esa, para mirar, digamos, las bases del relativismo, por lo menos en eso. Y hay un intento de que hay cierto conocimiento que nos da la matemática, que nos da la ciencia, que una posición solamente fenomenológica que parte del sujeto no puede realmente expresar, ¿no? Y el planteo tiene que ver con que la realidad del mundo, del universo anterior a la emergencia de los seres humanos, la ciencia lo puede describir porque no tiene ese problema del subjetivismo y describe que hay miles de millones de años de formación de los planetas, de la Tierra y demás. Y cuando aparece el ser humano, hay un montón de realidad que preexiste al ser humano. Y entonces con un poco lo que
le plantean a la fenomenología es, bueno, si usted parte solamente de que la realidad es aquello que se da al sujeto, cuando no había sujeto en la Tierra, en el universo, no había realidad. ¿Cómo dan cuenta de eso? Bueno, ahí discuten con algunos argumentos filosóficos para explicar por qué no podría dar cuenta de eso y entonces solo se remitiría al tiempo de los seres humanos y lo anterior es una proyección, en fin. Y bueno, no están de acuerdo con esto sus autores. Pero lo extraño es que en el caso de Meliassou, él, y con esto ya cierro, él toma dos principios de la filosofía, de la metafísica, como se la llama, de Leibniz, que son el principio de razón suficiente y el principio de no contradicción que viene de, digamos, de Aristóteles, ¿no? El principio de no contradicción es básicamente tener un discurso racional en donde las proposiciones no se contradigan unas con otras. Él lo defiende, pero él no defiende y deja en suspenso el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente decía algo así como que para cada evento, para cada objeto, tiene que haber una razón que lo precede y que explica la emergencia de ese suceso, ese evento, ese objeto, ¿no? Y él, digamos, se retrae de ese principio porque justamente es un principio que permitió a Leibniz y a Descartes en el siglo XVII probar la existencia de Dios de manera racional. Hay varias pruebas de la existencia de Dios, intentos racionales, a posteriori, a priori, hay uno a priori muy importante, pero aunque sean a posteriori, de las causas, remitimos a los, de los efectos a las causas, esa cadena, digamos, que tiene que cortarse en un primer motor inmóvil, como plantea Aristóteles, bueno, el concepto, digamos, del principio de razón suficiente permite, digamos, esas pruebas de la existencia de Dios. Y él, digamos, elimina eso y con eso pretende tener un sistema que no es metafísico, que no incluye a Dios como un ser necesario. Ese Dios filosófico, que es la causa de todos los eventos que suceden después, de todos los efectos, él lo niega y se queda con el discurso racional, con el principio de razón suficiente. Para él hay una alteridad radical de la cual emergen los entes, todos los entes emergen sin ninguna razón, desde un origen, digamos, parecido al Apeiron de un filósofo presocrático llamado Anaximandro, emergen los entes tienen ciertas características que los hacen distintos de otros entes, no pueden, digamos, tener características contradictorias. Eh, y todos esos entes pueden cambiar en cualquier momento sin ninguna razón, porque como no hay principio de razón suficiente, los entes pueden cambiar en cualquier momento. Y ese pueden cambiar es la clave, digamos, de este pensador Meillassoux, que lo que plantea es que, bueno, quizás no, nosotros no vemos que las cosas cambien, y las leyes de la naturaleza son regulares y vemos que se cumplen, pero pensar que dogmáticamente, que mañana se van a seguir cumpliendo que ese principio de regularidad de la naturaleza, que la naturaleza se va a seguir comportando mañana tal como lo hizo hasta ahora, ese es un presupuesto metafísico injustificado y que su filosofía, su sistema no tiene ese presupuesto. Bueno, entonces lo que quiere decir es que toda la realidad es fáctica, que toda la realidad no hay ningún ente necesario, justamente Dios era el único ente necesario para estas filosofías, digamos, del siglo XVII y él se desprende de ese Dios filosófico como ente necesario, pero lo llamativo es que la tesis teológica de él sería que Dios no existe todavía. Dios como ente necesario no existe porque el ente necesario se opone, digamos, a su sistema y bueno, por un argumento muy raro que después si quieren se los cuento, es bastante extraño sobre la imposibilidad de que exista un ente necesario. Pero sí, lo que él plantea es que el mundo es un mundo tan injusto en donde ha muerto tanta gente inocente, que él ahí juega con un concepto que está muy cercano a otros filósofos también, que es el concepto de los espectros, que uno lo puede, ¿no?, ver en obras de literatura, ¿no? El espectro de Shakespeare, ¿no?, el padre que le habla, ¿no? En la literatura es muy frecuente, bueno, en otros sistemas filosóficos no tanto, pero cuando algunas filosofías piensan la subjetividad, han introducido la categoría de espectro. En Argentina se ha utilizado no exactamente esa, pero sí los desaparecidos de la dictadura, ¿no?
Entonces, los espectros para Meliasu son los inocentes que han muerto de manera injusta en la historia. Y esos espectros nos reclaman justicia. Eso es algo muy cercano a lo que planteaba Benjamin, ¿no? Walter Benjamin de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, Cómo nos convocan a que hagamos algo para saldar esa injusticia, ¿no? Entonces él, pese a que es un realista y pese a que defiende tanto la matemática y la ciencia, deja la posibilidad, de acuerdo a su sistema, que venga un Dios que resucite a los muertos y haga justicia con aquellos vencidos en la historia, ¿no? Digamos que es una filosofía que pretende resolver el problema de la teodicea, nada menos el problema de la teodicea, con un Dios por venir, un Dios que podría efectivamente venir y hacer justicia frente a esas injusticias cometidas en la historia. Ese es, digamos, el planteo de Melasú en textos del 2006, 2016, por allí. Así que bueno, eso es un poco lo último que les puedo contar de diálogos fecundos o no, bueno, cada uno podrá decidirlo, pero posibles diálogos entre la teología y la filosofía, y bueno, habría muchos más, pero uno no puede trabajar todos los temas, uno, Claudio, así que bueno, hasta acá llego. Gracias, profesor David, por esta panorámica que nos ha hecho respecto de los escenarios entre la filosofía y la teología. Tenemos un par de preguntas acá en el chat. Voy a hacer las dos que tenemos por el momento para que usted las pueda eh, contestar. La primera dice, el paso del mito al logos fue un hito clave en el inicio de la filosofía. Después de eso se inició una tensión entre fe y razón. Hay autores por ahí, por ejemplo, San Agustín, la fe como una luz que perfecciona la razón, Tomás de Aquino, fe y razón se complementan. Pero hoy, en lo contemporáneo, ¿cómo se ve esta relación en un contexto de secularización? Esa es la primera. Y la segunda dice, en el marco de la filosofía contemporánea, influida por la ciencia moderna, se ha desarrollado una tendencia naturalista que interpreta la religión como un producto derivado de factores sociales, culturales, psicológicos. Desde esta perspectiva, lo religioso se reduce a una construcción humana sin referencia a lo trascendente. ¿Qué podríamos decir desde la teología a ese reduccionismo? Sí, muy buenas las dos preguntas. Sí, el paso de mito al logos, justamente también se presupone que se dio de alguna manera en la Grecia antigua con este escenario que yo mencionaba de un incipiente surgimiento de la matemática, de las ciencias naturales, predicción de eclipses y demás, ¿no? Bueno, ya se formaliza con Euclides, ya el primer sistema, digamos, geométrico, el proyecto democrático y la filosofía como tal, ¿no? En Grecia. Eso se explica por el paso del mito al logo, está muy bien. Digamos, el mito sería como un discurso religioso acerca de los orígenes de todas las realidades significativas para el ser humano que organizó las sociedades por mucho tiempo y que la filosofía intenta dar un discurso alternativo al discurso mitológico con las mismas pretensiones de totalidad. Por eso sigue apareciendo Dios en los sistemas filosóficos antiguos, ¿no? Em, Ahí se da algo, yo tengo un texto publicado sobre este tema de paso de mito al logos en el Fedro de Platón, porque en este diálogo, es uno de los cuatro diálogos medios de la obra de Platón, aparece explícitamente esta cuestión en donde Sócrates, es difícil encontrar un filósofo más importante, ¿no? O de mayor influencia que Sócrates en la cultura occidental. eh, para algunos considerado como el primer filósofo con todas las letras, aunque hay filósofos pretocráticos que son reivindicados también, pero Sócrates, eh, su actividad, ¿no? En Atenas, sabemos, no dejó ninguna obra escrita, ¿no? Su actividad de diálogo, de refutación y demás, eh, configura, digamos, en buena medida la tarea filosófica, la posibilidad de dejar un debate inconcluso, o sea, de no encontrar una solución perfecta para todos los problemas, ¿no? O sea, dejar abierta la cuestión, pero que vale la pena indagarla desde todas las perspectivas posibles y volver a cuestionar nuestros supuestos. En el caso de Sócrates, es interesante que según lo que cuenta Platón, Sócrates en su juventud había adherido a la tesis antimitológica, digamos, o de la desmitologización, de la desmitologización. Es decir, encontrar
un origen histórico, o lo conecto con la segunda pregunta, ¿no? Algún fenómeno psicológico que explique la creencia popular de que acá pasó tal cosa, pero en realidad la gente se confunde, ¿no? Ahí habla de, era una muchacha que estaba en una roca y fue elevada por los espíritus, en realidad lo agarró una corriente de aire, dicen, y con el aire se cayó y pasó eso ahí. Entonces, esas explicaciones más naturalistas de un fenómeno que es interpretado en términos más mitológicos, míticos, religiosos o sobrenaturales, sobrenaturales. Bueno, lo que plantea Sócrates ahí es que él en su juventud, en el Fedro, ¿no? En su juventud caminó ese camino de la desmitologización y que quedó, digamos, desilusionado y no recomienda avanzar por ese camino, sino encontrar, digamos, un modo alternativo de lidiar con la mitología, ¿no? Y bueno, en buena medida la obra de Platón es todo un trabajo mitológico, ¿no? De reintroduce los mitos clásicos para explicar partes de su sistema filosófico, ¿no? Entonces, ahí ya se da esto que no es tan, digamos, no hay un corte tan radical entre mito y logos, o entre mito y filosofía y verdad filosófica, o mito y ciencia, ¿no? Si uno quiere, ¿no? Bueno, eso por lo menos desde ese contexto, ¿no? Después, bueno, hay que ver, esto sigue hasta la actualidad, en parte traté de mostrar un poco que sigue estando eso, ¿no? La fe y la razón, sí, San Agustín es un importante pensador, importantísimo teólogo y filósofo, porque es muy leído también en las carreras de filosofía, ¿no? el- la fe como una luz que perfecciona la razón. Sí, sí, la idea de iluminación es una teoría del conocimiento que hay en San Agustín, en donde Dios ilumina directamente el alma, ¿no? Desde lo alto ilumina el alma. Entonces uno no encuentra en la realidad, no encuentra en el mundo la verdad, sino en el alma, y buscando cómo en el alma se refleja la luz divina, ¿no? Ahí está Dios, alma y mundo, aparecen claramente en San Agustín, y la fe como un presupuesto de la razón también, la fe como un presupuesto de la razón. Eh, Así que bueno, sí, después hay distintos modelos de fe y razón, la armonización que aparece en Tomás de Aquino, un intento de casi quirúrgico en donde la ciencia y la filosofía dicen una cosa, y si revisamos bien, la teología dice exactamente lo mismo, y armonizan, ¿no? Armonizan fe y razón. Eh, bueno, teoría de la doble verdad, se puede mencionar de Averroes también, que hay una cosa que es verdad por la religión y otra cosa que es verdad por la razón, o sí, la fe y la razón, digamos. Doble verdad, también surge, digamos, en un momento, ¿no? En la cultura occidental, ¿no? Así que eso es un poco lo que se podría decir. Y después me preguntaban acá. eh, bueno, y secularización, sí, bueno, hoy, con un poco de todos estos autores que yo mencioné, los que son más fecundos para el diálogo, no adhieren a la tesis de la secularización en términos de que la religión siempre es portadora de un discurso falso que oprime al ser humano, digamos, o que es un componente negativo a extirpar. Esas tesis tan radicales, estos autores no la comparten, y por eso se dedican a leer filosóficamente a San Pablo, o los autores posmodernos. Todos los autores posmodernos prácticamente reivindican las tradiciones de los pueblos, los relatos de las culturas y demás. No sé, que esa secularización tan tajante eh, no está en su mejor momento en términos filosóficos, y por otras razones en términos políticos. Ahí, bueno, ya el uso de la derecha sobre el tema de los discursos religiosos es todo un problema que en cierto modo la filosofía y el progresismo quizás no vio venir. Algo de eso, Zizek ya había hablado de eso, pero bueno, no pudo cambiar el mundo, ¿no? Él lo dijo, pero ¿quién le hace caso, ¿no? Después podemos profundizar qué es lo que sucedió ahí, pero podemos decir que no estamos en un momento de búsqueda de secularización en muchos países. Yo estoy aquí sometido al señor Milei, sino donde se utiliza explícitamente el discurso religioso para legitimar ciertos proyectos políticos partidarios, ¿no? Entonces, mucha secularización no hay, es medio, es un giro al revés, ¿no? Hay. Así que bueno, pero es un gran tema para pensar. Después, sobre el psicoanálisis, sí. Ahí también, digamos que todos estos contextos desde la posmodernidad en adelante, los discursos han dejado de ser tan radicales acerca de la falsedad que estaría en el origen de las religiones, ¿no? Ahí otra vez vuelve a
valorarse las subjetividades oprimidas. Entonces, desde un discurso reduccionista de la modernidad, diría, la ciencia es esto, tu discurso sobre la realidad es todo falso, porque es de un pueblo primitivo que no conoce la ciencia, el discurso racional y demás, ¿no? Entonces, la violencia que hay, el genocidio cultural que hay a un pueblo, decirle que sus narrativas son falsas o son producto de una ilusión psicológica, es un acto de violencia. Entonces, en general, eso no se practica. Después, bueno, habría que ir concretamente a la práctica psicoanalítica, bueno, eso sería campo de otra discusión, ¿no? Y de otros profesionales. Pero en principio estamos en un momento en donde no es tan radical la oposición a los discursos religiosos, en este sentido, ¿no? Sí, por supuesto, acá hay algo muy importante, que es que esta oposición entre Dios y el ser humano que yo planteaba en cierto ateísmo clásico del siglo XIX, la teología lo tomó, por supuesto, y redescubrió que el concepto de reino de Dios y el concepto de imagen de Dios, conceptos filosóficos, teológicos muy importantes de la teología cristiana, lo que apuntan es obviamente que el proyecto de Dios es una vida humana plena, no una deshumanización. No que la religión sea una imposición de un deber ser que destruya la vida humana y la celebración humana y el bienestar humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el siglo XX, en muchas corrientes, la filosofía y la teología se dieron la mano, porque en realidad el imperativo de ambas disciplinas apuntaba a construir sociedades justas, a sociedades en donde el ser humano pueda vivir plenamente, en donde pueda explorar y desarrollar su creatividad, en donde no haya una opresión y una violencia del hombre por el hombre. Bueno, en ese sentido fue muy fecundo el diálogo entre teología y filosofía, ¿no? Así que desde esa perspectiva, digamos, lo abordaría. Y en todo caso, bueno, se ha complejizado en todo caso eso, pero estamos como en un momento en donde hay mucha fecundidad en ese sentido, ¿no? Del diálogo. Tenemos dos Eh, preguntas más, profesor. sí, Y para ir cerrando, sí, la primera dice, usted mencionó a Cornelius Castoriadis. La sí. pregunta es, ¿el concepto de autonomía, según lo entiende este autor, es un concepto que dialoga con la teología o dialoga más bien con el concepto de heteronomía? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la última es, ¿qué criterios considera usted debería adoptar la teología eh, para dialogar con la filosofía frente a los desafíos éticos emergentes? Inteligencia artificial, bioética, biotecnología, pero sin caer en reduccionismo. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, lo de Castoriadis yo lo mencioné en relación al origen, digamos, cuando traté de describir con muchas comillas o con mucho cuidado el origen histórico de la filosofía. ¿M? No lo planteé como un escenario de diálogo entre teología y filosofía. Castoriadis es muy contrario a la teología. Es dentro de estos autores que son más radicales, contrarios al discurso teológico. Eh, Pese a todo, como decía, hay elementos de la obra de Castoriadis que pueden servir eh, en términos de crítica de proyectos filosóficos alternativos que sí sean opresivos, digamos, o sí sean heteronómicos, como plantea aquí, ¿no? Uno podría responder, yo no lo hice nunca, pero se podría, es una buena idea para hacer, que es un poco dialogar desde Paul Tillich, la teología de Paul Tillich que habla de la autonomía, la heteronomía y la teonomía, una teonomía de Dios que no anula la libertad humana, el proyecto humano, ver cómo se puede dialogar con Castoriadis, que es muy radical, en donde el proyecto de autonomía no tiene nada que ver con lo religioso y nada. Es muy, muy crítico, él es muy crítico. Pero sí ayuda a entender las particularidades de la filosofía griega, ¿no? Y de lo que él entiende por filosofía hasta hoy. Yo suelo mencionarlo a Castoriadis porque yo no estoy tan, digamos, de acuerdo con ciertos planteos en donde los griegos son siempre los malos y los judeocristianos somos los buenos, digamos, en donde tenemos la vida está de nuestro lado y la opresión y la muerte viene de los griegos pasa a todos los imperios occidentales
tiramos un poco más la cuerda y aparecen los nazis, ¿no? Bueno, esa lectura un poco unilineal de una crítica al eurocentrismo que lo proyecta a la Grecia antigua, se puede, digamos, complejizar si uno dialoga un poco con Castoriadis, ¿no? Ahí podríamos decir que Castoriadis está en la vereda opuesta de Dussel, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una oposición muy grande, ¿no? Así que bueno, se podría pensar desde ahí, pero sí, es muy, muy, muy valioso. Y después, sí, como un pre-evangelismo, sí, es interesante también. Los criterios, bueno, los criterios son dificultosos, pero en principio yo ahí ya tendría que hablar como teólogo, ¿no? Como teólogo en qué corriente teológica uno está, ¿no? Y yo siempre hablo desde la teología latinoamericana, muy cercana a la teología de Izal, ¿no? De Iglesia Social América Latina, de Rubén Alves, de José Miguel Bonino, y trato, digamos, de pensar desde esa tradición, ¿no? Entonces, como yo venía planteando, para esa tradición es central la vida humana en sociedad, ¿no? El reino de Dios como una sociedad alternativa, un poco Walter Bruckmann hablaba de la comunidad alternativa, ¿se acuerdan? En la imaginación profética. Entonces, no pienso, digamos, no pensaría en términos individualistas, pensaría en términos de relaciones sociales, de un individuo y una comunidad, en comunidades de fe, en comunidades de celebración, en comunidades de, digamos, de expresión y afirmación del cuerpo, de la corporalidad y demás, de la encarnación. ¿M? Pero sí, ya después habría que pensar muy concretamente inteligencia artificial, problemas bioéticos, cada uno es un universo, pero lo pensaría, digamos, desde ahí, desde problemas éticos como el alquiler de vientres, ¿no? Bueno, ¿qué personas se ven forzadas a alquilar su cuerpo para que otra persona pueda tener el hijo que quiso, ¿no? Yo en general los veo desde ese lugar, desde esa mirada, porque entiendo que todos los seres humanos somos imagen de Dios y tenemos que trabajar unos por otros por mantener esa dignidad humana, esa imagen de Dios plena y construir sociedades alternativas a una sociedad muy violenta, de mucha exclusión, de mucha discriminación, ¿no? Entonces lo vería desde ahí. Mis criterios irían por ese lado, ¿no? Eh, y bueno, el preevangelismo lo vería en términos de que el testimonio cristiano a lo largo de la historia, con aciertos y desaciertos, ha estado a favor de una sociedad inclusiva. Pese a que predominantemente ha aparecido otro discurso, uno puede encarnar esa misma misión, ¿no? De crear comunidades alternativas e inclusivas en donde no rija la violencia o digamos, se puedan explorar caminos no violentos de relación, ¿no? Entonces, con una suerte de preevangelismo lo pensaría un poco desde ese lugar que aporta la filosofía para pensar ese mismo proyecto, ¿no? Muy bien, agradecemos, profesor David, le damos muchas gracias en realidad por haberse dado este tiempo y este espacio para compartir junto a nosotros. Desde acá, desde Chile, le saludamos, le abrazamos también. Y antes de finalizar, concedemos unas palabras finales a nuestro director, profesor Colombo, para dar cierre a este encuentro. Bueno, se pegó un poco acá, ¿eh? Tengo un problema de conexión yo, pero ¿me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar bien? Ahí estamos, ahí Sí, sí. ahí estamos. Ya. No, David, agradecido, nos diste un paseo por todos los pensadores filosóficos relacionando estos dos términos y creo que nos dejaste una tarea importante. Siempre se ha dicho, ¿ah? Para hacer una buena teología hay que tener también una base filosófica importante, ¿ah? Y lo decía ya el teólogo Ratzinger, la fe sin razón se convierte en fundamentalismo y la razón sin fe en un nihilismo. Entonces, nuestra tarea como teólogos y teólogas es hacer este diálogo fructífero, ¿cierto? Y tú nos has planteado el camino y también el modelo, se puede hacer, o sea, se logra, ¿cierto? Y esa es nuestra tarea para aquellos que se dedican a la filosofía o a la teología. Así que agradecido, David, muchas gracias. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, tienes muchos compromisos como profesor, como director también de FIET, y queremos agradecerte tu tiempo y un abrazo y vamos a estar agradecidos y esperamos tenerte nuevamente para seguir con este diálogo porque tuvimos una muy buena asistencia, llegamos a tener 22 participantes y eso nos llama Buenísimo, la buenísimo. atención de que hay mucha gente que se interesa por este diálogo y esta articulación entre teología y filosofía. Así que un gran abrazo
y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias y a todos y el interés y bueno, las preguntas buenísimas, buenísimas para pensar. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma damos por finalizada esta actividad. Les agradecemos su asistencia, como recién se señaló, y esperamos poder invitarles a nuevos espacios próximamente donde podamos seguir abordando temáticas como esta u otras que sin duda nos hacen bien como creyentes en Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos prontamente. Un abrazo. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Gracias. Bendiciones, chao, bendiciones. Gracias a Chao. todos y todas, un abrazo, que Muchas estén muy gracias a bien. todos y feliz Gracias. Navidad. Tradicionalmente, feliz Navidad. Sabemos que la Navidad es Cristo en nuestras vidas. Dios les bendiga. Muchas gracias.